234. Comenzamos Quienes Quieren a través de Diamante FM 98.7 TNU. Gustavo Banescayán, quien le habla de salud. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al presidente del INAU, doctor Pablo Abdala. Gracias por estar en Quienes Quieren. Muchas gracias por invitarme, es un gusto estar acá como siempre. Usted está al frente del directorio del INAU. Falta completarse los demás integrantes del directorio, pero lo que sí ya es confirmado es su presencia como presidente. Asume una institución que tiene un presupuesto de 370 millones de dólares, abarca 140 centros y da cobertura a más de 90.000 personas. Cuando le plantearon la idea de ser presidente de INAU, dijo, ¿cuál es mi desafío? ¿Qué se planteó usted? Bueno, cuando uno asume una responsabilidad de estas características, o cualquier otra, llega por supuesto con mucho entusiasmo, con muchos bríos, con muchas ganas de cambiar el mundo. Después la realidad siempre es más compleja que la voluntad y que los buenos deseos que todos tenemos, y la realidad obviamente nos va situando y va morigerando esas ansias que son humanas y que son legítimas y que son necesarias. Sin perjuicio de lo cual, por supuesto, no hay que asumir una actitud de resignación. Yo quiero ayudar a que las cosas mejoren, a que desde el punto de vista de la protección y promoción de los menores, que es el cometido esencial que el INAU tiene, niños, niñas, adolescentes, bueno, podamos entregar, cuando entreguemos o cumplamos nuestro mandato, una realidad mejor que la que tenemos hoy, sobre la base de un organismo que hace muchas cosas muy bien, que sin perjuicio de eso tiene carencias y tiene cuellos de botella que tenemos que atender y ver cómo ayudamos a destrabar, y que en lo que se refiere a la promoción de los derechos, en el plano más cualitativo que cuantitativo, tenemos que lograr algo que yo, si tú me apurás y me decís cuál es el objetivo central de mi gestión, ojalá pueda mejorar o dar algún paso más en esa dirección, es avanzar en la desinternación de esos 140 hogares que son los de 24 horas, y avanzar más en reconocerle el derecho a vivir una familia y otorgárselo a los beneficiarios del sistema, a los menores que se atienden en él, que como cualquier ser humano y como cualquier ciudadano, tienen ellos también el derecho que tenemos todos. O sea, achicar el INAU sería un objetivo que usted se pondría hacia adelante, en la cantidad de personas que tiene que atender. Achicar en el sentido de desinternar todo lo que se pueda y ¿Qué número le gustaría llegar? Está en 140 ahora. ¿Llegar a cuánto? Cualquier avance en ese sentido que implique aumentar, por ejemplo, la cantidad de familias y de menores en sistemas de acogimiento familiar, en desarrollar el sistema de las adopciones y por lo tanto, aunque más no sea en términos relativos, disminuir los 2.500 o 3.000, 2.500, 2.600 que tenemos hoy internados en los centros de 24 horas, que lo único que tienen es eso, es vivir en ese centro y en ese hogar. Cualquier mejora en esa dirección. Pero se puso un número de 2.500. No me lo puse. No me lo puse porque si nos ponemos números, evidentemente corremos el serio riesgo de no alcanzarlos y de trazarnos metas muy ambiciosas. Sería un fracaso que termine en 2.600. Bueno, o más. por supuesto. Si esto no mejoró cuando termine mi gestión, habré fracasado. Pero estoy convencido que vamos a avanzar. Entre otras cosas, no porque yo me lo proponga. Yo soy un engranaje más, o un resorte más en un engranaje más complejo. Porque además ni siquiera soy el jerarca del organismo, yo soy el presidente del directorio y el jerarca del INAU es el directorio, que yo presido. Pero por supuesto hay una estructura y hay un sistema. Lo que tiene interesante el INAU es que el INAU es una inteligente combinación que se ha venido construyendo a lo largo de los años entre lo público y lo privado, entre lo laico y lo religioso, entre las distintas sensibilidades que hay en nuestra sociedad, pero que todas confluyen o coinciden, en este caso, en la atención a un sector vulnerable que es el de la niñez. ¿La pandemia ha aumentado la cantidad de familias, madres o abuelos que dicen no puedo hacerme cargo de mi hijo, se lo entrego a INAU? No lo estamos constatando hasta ahora en términos estadísticos, pero estamos trabajando para el día después, porque sin duda advertimos que esa es una circunstancia que puede llegar a darse. Hoy estamos atendiendo la emergencia. En esos 140 centros. ¿Usted tiene algunas señales que van por ahí entonces, como que va a haber un aumento de personas que digan no puedo hacerme cargo de mis hijos? Bueno, es probable que eso acontezca por los propios procesos de desarrollo que teníamos ya planteados en la sociedad antes del 13 de marzo. Y doy algunos datos. En materia de violencia familiar, que nosotros nos ocupamos de eso también en alguna medida, cuando hay menores que efectivamente están sufriendo situaciones de violencia o de maltrato, bueno, las estadísticas vienen en aumento. Si uno ve los números de enero y febrero, cuando no se había declarado la emergencia sanitaria de este año, ya son mayores a los con relación al INAU, ¿no? Las denuncias que nosotros recibimos a los registros del año 2019. En materia de niños en situación de calle... ¿En marzo tienen número de que haya aumentado la violencia? No. En lo que se refiere a la línea azul, sí, que es la 0800 5050, donde recibimos denuncias de malos tratos, donde hay menores o mujeres con menores a cargo,
No, en marzo no se dio. Vamos a ver cómo cierra abril, que obviamente está en marcha. Que no se denuncie no quiere decir que no haya aumentado. No quiere decir que no haya aumentado. Desde ya le digo, aumentaron con relación al 2019 seguro. Y esto me parece que nos sitúa en una realidad que rompe los ojos, y es que el incremento de la violencia familiar en la sociedad es real. Eso se ve desde el lado o sea, de la violencia. Quédate en casa ha provocado también en algunos casos más violencia. Por lo menos tenemos indicios a nivel del gobierno en general, lo decía la directora de Mujeres hace pocos días, el propio gobierno nacional hizo anuncios en ese sentido. Hay una campaña de sensibilización pública que está precisamente difundiendo los mecanismos de denuncia. Tenemos esa presunción o tenemos esa preocupación, entre otras cosas porque los países que están atravesando, lo está atravesando el mundo entero, pero aquellos que atravesaron estos procesos antes que nosotros, donde la emergencia y la llegada del virus se dio con anticipación, bueno, ya constataron esos países o comprueban o indican que efectivamente estos fenómenos se producen. ¿Y los niños no están exentos de esa violencia en la familia? No, naturalmente que no, por supuesto que no lo están, y es una circunstancia dramática. ¿Un niño tiene más miedo de denunciar que su mamá? Probablemente, muchas veces se da, y es lo que también nos dicen quienes están dedicados desde el punto de vista de la especialidad en los temas de violencia intrafamiliar, nos transmiten esa circunstancia. En estos casos de confinamiento y de aislamiento obligatorio, o por lo menos voluntario, pero necesario, acontece que, digamos, el temor o la reticencia a llamar, o por el temor al riesgo de que eso pueda generar una represalia por parte del represor o del agresor, sin duda aumenta. ¿Está pensando en mecanismos más anónimos o más seguros para que ese niño que sufre violencia y que no puede denunciarlo por un teléfono, porque agarrar un teléfono no es fácil, pueda comunicarse con ustedes y decirles tengo este problema de violencia? Nosotros lo estamos pensando, sino que lo estamos haciendo. ¿Por qué razón? Por un lado están los centros de 24 horas de internación que decíamos recién, esos 2.500 o 2.600 chicos. Pero por otro lado están todas las modalidades y los centros de tiempo parcial, los centros CAIF, por ejemplo, los clubes de niños, los centros juveniles, es decir, aquellos donde los chicos van durante un tiempo, pero tienen su casa, tienen su familia. Ahora, sin embargo, están en sus casas como consecuencia de la emergencia, porque se dispuso una medida equivalente a la que dispuso enseñanza primaria. Nuestros equipos obviamente están en estrecho contacto con esos menores, que ya no van durante 2 horas, 3 horas o el tiempo que sea, o 4 o 5 al CAIF o a los centros de tiempo que es donde parcial. ustedes le podían preguntar para ver si estamos con violencia o no, o ella eso no lo tiene. Y están más tiempo en sus casas, por lo tanto eventualmente el riesgo de que allí se den situaciones irregulares o indeseables es mayor. Por lo tanto, también mayor es la preocupación de nuestro personal, de los equipos técnicos, tanto de los funcionarios del INAU como de los trabajadores de las organizaciones sociales que por convenio tienen a cargo estos servicios, y ahí hay un seguimiento muy estrecho. Pero ¿quiere darles alguna herramienta, tipo una contraseña, algún mensaje que puedan mandar o algo, como para que ustedes detecten una situación que un niño puede estar sufriendo hoy y capaz que está viendo esta entrevista o escuchándole y dice, yo soy uno de esos, pero está mi papá al lado que me pega llamar. Y no puedo? El mensaje es que llamen, que no digan. puedo acceder al teléfono, porque lo tiene mi papá el teléfono. Está bien, bueno. ¿Cómo hace ese niño? Que en la medida de lo posible lo hagan, se atrevan, que nosotros les vamos a dar respaldo y vamos a actuar en forma inmediata. Y cuando digo nosotros no digo el INAU, digo el Estado, la campaña de bien público. ¿Pero pueden haber contraseñas, algún tipo de expresiones que pueda ir al almacén del barrio el niño y decir tal frase y eso detone que ustedes se muevan? O sea, bueno, que no implique que diga mi papá me pega. Y por supuesto que no estamos simplemente esperando que suene el teléfono. Cualquier señal, cualquier atisbo, cualquier signo, naturalmente, la denuncia de un vecino, de hecho muchas veces acontece, de algún familiar que obviamente, por más familiar que sea, quiere proteger a ese niño y quiere denunciar una situación hasta de su propio hijo, que eventualmente comete un acto de agresión en el núcleo familiar. Esas situaciones de hecho se dan y por supuesto estamos absolutamente atentos a ellas. Desde luego que, más allá de que este es un tema que ya teníamos planteado, esta circunstancia de emergencia sanitaria le agrega una dosis de presión adicional que no ha escapado a quienes actuamos, y cuando hablo en primera persona del plural no lo digo por mí, lo digo por la institución, lo digo por el sistema integral de protección a los menores víctimas de violencia que existe, que es un ámbito interinstitucional, que el viernes que viene, incluso ya te lo adelanto Gustavo, vamos a presentar cifras con relación a todo esto en una conferencia de prensa que va a tener lugar
en el ámbito del INAU y donde actuamos los distintos organismos, Poder Judicial, Fiscalía General de la Nación, el MIDES naturalmente. ¿Pero piensan desarrollar, por ejemplo, aplicaciones para las cebalitas que el niño pueda denunciar? ¿Tengo una situación de violencia? Eso está planteado, se anunció en una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, sí, y efectivamente... ¿Lo van a hacer? Sí, sí, desde luego. ¿Y va a aplicar para que se comuniquen con el INAU directamente esos niños? Naturalmente que eso se está trabajando con las autoridades educativas, con las autoridades de la enseñanza, y bueno, y por supuesto que va a ser una vía alternativa. Pero desde luego lo que hay que pedirle a esa madre que está sufriendo las consecuencias de una agresión y que tiene un hijo o más de un hijo a cargo, bueno, que llame, que busque la oportunidad, pero que se comunique. Y al vecino usted le pide lo mismo también. Por supuesto. Que si él está escuchando cosas, viendo cosas... Y yo creo que todos los ciudadanos tenemos la obligación de denunciar un delito cuando el mismo en eso no te lave las manos, en eso metete. Me parece que hay un tema de conciencia social, de conciencia colectiva. Todos tenemos que tener una actitud de responsabilidad social, naturalmente. De la misma manera que denunciaríamos una rapiña que está en marcha, o debiéramos denunciarla, o un robo, un copamiento, o cualquier delito común. Algunos no denuncian porque dicen, es peor el remedio que la enfermedad. Si yo denuncio termino en un hogar como lo que usted dijo, que es peor que estar en mi casa, exceptuando el tema de la violencia. ¿Puede pasar eso? Bueno, no necesariamente, porque lo que estamos preocupando es dar una respuesta más compleja, no es simplemente internar a ese menor, porque los menores que se internan en un centro de 24 horas es porque hay una decisión judicial, y el INAU ahí está obligado a hacerlo. O sea, si alguien denuncia por violencia, ustedes no lo mandan directamente para ahí. No, por supuesto. Buscamos soluciones, alternativas. Tenemos 5 albergues, el INAU tiene 5 albergues que son del INAU, aparte naturalmente de los que administra el MIDES o de los que administra mujeres, que son para madres con hijos en situación de violencia, que están colmados en este momento, ¿no? No tiene una capacidad extraordinaria. ¿Y entonces qué pasaría si alguien más denuncia? Si bueno, más denuncia? Naturalmente, allí en la interinstitucionalidad y en la cooperación y complementación entre los organismos, los gobiernos departamentales ayudan mucho. De hecho, hemos enfrentado algunas situaciones en estos últimos días, de situaciones que se han dado, por ejemplo, en algunos departamentos del interior. ¿No abriría hogares comunes y corrientes sin tanto requisito para que vayan para ahí? ¿Personas que estén dispuestas a recibir gente en sus casas? Bueno, desde luego que hay que buscar todos los mecanismos que estén disponibles. Estas situaciones de excepcionalidad generan, por un lado, una mayor presión y un mayor estrés, pero ese mayor estrés a veces tiene la contrapartida de que en otros ámbitos la situación se flexibiliza. Todo ese ámbito que es muy grande digamos de los hogares de tiempo parcial hoy está a media máquina. Hoy hay mucha disponibilidad desde el punto de vista locativo. Si hubiera una situación de emergencia extrema, esto vale también para el contagio, ¿no? Sí, si mañana nos pasa en un hogar de 24 horas que aparece un foco de coronavirus, de un lío gigante, y tenemos por lo tanto que practicar el aislamiento de muchos chicos y sacarlos de allí, ahí recurriríamos seguramente, y eso es todo un protocolo que está en marcha, a utilizar aquellos locales donde no se pueda practicar el aislamiento en el mismo centro, utilizaríamos lo del centro parcial, que hoy están a media máquina, o por lo menos no están siendo niños en este momento por la razón que decíamos antes. Yendo a otros temas que están vinculados a la niñez y a la adolescencia, padres, versión hombre, o sea, no padres en el sentido padre y madre, se quejan de que la normativa uruguaya, el Código de la Niñez y de la Adolescencia, es muy pro madre. Hay casos que sí corresponde que sea realmente así, porque el padre se desentiende, no quiere estar, no quiere preocuparse, pero hay otros padres, usted lo habrá visto cuando era legislador, que hacen marchas, se presentan frente a la Suprema Corte y demás, que dicen, yo tengo derecho a estar con mi hijo, tengo derecho a que haya días que esté conmigo, pero cuando me enfrento al Poder Judicial con el Código de Niñez y de la Adolescencia como está redactado, siempre hay una preferencia por la mamá, que hasta hay veces que son mecanismos de extorsión. De decir, bueno, si vos no me das tal cosa, ves menos a tu hijo, te encajo una denuncia y te sigo privando de verlo. ¿Modificaría para que sea más igualitario esto? Sí, yo creo que algo puede hacerse. Es más, yo trabajé en ese sentido en mis tiempos de legislador en la Comisión de Constitución. Estuvimos a punto de aprobar una enmienda al Código de la Niñez que no era, digamos, tan rigurosa como para condicionar la actuación del juez, pero que sí, aunque más no sea por el lado de lo declarativo, habilitaba a que el juez, en la medida en que el interés superior del niño determinara que esa era la solución, avanzara en mecanismos de tenencia compartida o equivalente, por aquello de que es presumible que en cada caso, salvo situaciones irregulares o de padres o madres que no sean dignos de ser llamados padres o madres, bueno, para niño o niña o cualquier ser humano que está en proceso de crecimiento y de desarrollo, la referencia paterna y la referencia materna es absolutamente indispensable. Lamentablemente no tuvimos voluntad política para avanzar. ¿Lo va a promover ahora nuevamente? No lo descartaría. Por supuesto voy a abogar y voy a hablar siempre. O sea, usted quiere que sea igual este derecho, no que haya una preferencia por la madre. Ahí está, pero no hay que verlo en términos matemáticos, porque cada realidad, cada familia... Pero hoy hay una preferencia clara a favor de la madre. Bueno, yo no quisiera calificar, pero en tal caso sí,
interpreto lo que esos padres que se han movilizado y que se han organizado y que yo recibí muchas veces han planteado, y me parece que por lo menos una parte importante de la razón tienen en cuanto a que yo creo que tal vez la legislación, que no solo regula y no solo establece actos reglas, sino que al mismo tiempo declara o da señales que tiene que después tener en cuenta el juez a la hora de juzgar y el fiscal a la hora de ejercer su competencia, me parece que allí yo creo que habría que avanzar. O sea, aquello del péndulo, el péndulo está para el lado de la mamá, usted lo llevaría más para el medio ahora. Sí, pero yo creo que hay que actuar en términos de que quien tiene la responsabilidad, que en este caso, a la hora de hacer justicia en cada caso, en términos del interés superior del menor es el juez, lo puede hacer con todos los elementos, pero con toda la libertad y con toda la independencia. Pero usted le va a ayudar a que el péndulo vaya más al medio, no que se quede tan en la punta como ahora. Yo quiero que el péndulo esté donde tiene que estar, porque a veces planteamos... ¿No es en el medio? Lo que pasa es que esto lo planteamos muchas veces mal, es como en el tema de las adopciones. El tema no es el interés de los padres y madres que sufren, o los hombres y las mujeres que quieren adoptar, o que quieren asegurarse la tenencia de su hijo en un caso de desavenencia matrimonial, porque no está ahí. Está bien que ellos sufran, y creo que hay que comprender su sufrimiento, pero el objetivo central es el interés superior del niño. Lo primero, lo que hay que salvaguardar es que ese niño no sufra traumas innecesariamente y que en todo caso... Ese interés superior implica que el péndulo esté en el medio, no en una punta. Si en el medio está el niño, sí. Hoy no pasa eso. No, yo creo que no podemos decir que sí o que no, porque me parece que el péndulo se está moviendo todo el tiempo y en todo caso está allí donde en cada caso concreto se resuelve que esté. Y a veces se resuelve bien y a veces se resuelve mal. ¿Esta modificación legal lo haría en la ley de presupuesto? ¿Tiene momento pensado para hacerlo? Creo que no es en la ley de presupuesto, porque siempre reclamábamos desde la oposición que la ley de metan presupuesto cosas es para temas presupuestales. Esto es un ajuste al Código de la Niñez, que ojo, que en la Comisión de Constitución se había trabajado muy bien. Nosotros recibimos hasta una fórmula... ¿Ajustaría solo esto en el Código de la Niñez o algo más? Bueno, hay cambios en la ley de urgente consideración que yo comparto. Eso por las adopciones, básicamente. No solo. Bueno, con relación al Código de la Niñez, sí. Hay otras normas que atañen al INAU en lo que tiene que ver con la educación juvenil. Sí. Pero con el tema del Código de la Niñez, ¿modificaría algo más? En principio, no, pero naturalmente que estoy abierto. Se hizo una revisión el año pasado. El año pasado, por ejemplo, lo que llamamos el CIPIAB, este sistema de defensa o de protección integral de los niños agredidos, se estableció en el Código de la Niñez con una serie de normas que todos acompañamos. Yo creo que los códigos no tienen que tener la rigidez legislativa de que no se los pueda revisar con frecuencia, y yo creo que son procesos vivos. Permanentemente podemos estar ajustando cosas o mejorando cosas. ¿Le invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de la misma quienes quieren con el presidente del INAU, doctor Pablo Audala. RTN1 nos acompaña este día el presidente del INAU, doctor Pablo Audala. Cuando antes una persona quería trabajar siendo menor de 18 años, tenía que conseguir el permiso de menor que lo daba el INAME. Sí. No hace tanto. Sí. Hoy se llama carnet laboral del adolescente. Aquel que tenga entre 15 y 18 años, el INAU le tiene que dar un permiso para que pueda trabajar. Ese carnet laboral del adolescente tiene unas cuantas condiciones de en qué se puede trabajar, la cantidad de horas. Por ejemplo, no puede superar más de 6 horas, tiene que haber un determinado descanso. Hay determinados tipos de trabajo, por ejemplo, que incluyen animales como caballos y demás, que los menores no pueden realizar o están limitados. La realidad hoy también marca que a los 15 años de hoy no son los 15 de cuando el INAME existía, y de que hay menores que, más allá que el sistema educativo le ofrece un montón de posibilidades, o no quieren o no pueden estudiar. Es hora de flexibilizar esas condiciones para que no sean ni, o sea que la única forma que puedan trabajar sea lo informal, porque formalmente la regulación les complica el trabajo. Yo lo que creo que me parece que no podemos proceder por tajos en estos asuntos, ¿no? En la discusión de estos temas. Es decir, me parece que eso tiene que ver con un debate mayor, que es el de la mayoría de edad. ¿Cuándo un ser humano, cuándo un ciudadano debe ser considerado mayor a todos los efectos? Yo siempre fui de esa idea. A los efectos de la responsabilidad penal, a los efectos de la responsabilidad electoral y de ser ciudadano para poder ser elector y elegible, a los efectos de la capacidad jurídica para poder contratar, y eso incluye naturalmente el tema de firmar un contrato de trabajo e incorporarse a una relación laboral. El trabajo infantil no está prohibido, está regulado y está controlado, y yo creo que entre tanto debemos seguirlo controlando y regulando. Hay mecanismos de control que implican incluso planillas de trabajo específicas para el trabajo del menor, que incluso hasta se llevan por duplicado. Y capaz que ahí hay un exceso de formalismo que tenemos que ver cómo corregimos. Yo estuve viendo algo de eso en estos días también. Hay una planilla que lleva la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo que está muy bien,
y en esta época donde los sistemas de información además se desarrollan, a las empresas se les pide que lleven la suya propia, que tiene un costo, que es un costo bajo, pero es un costo al fin, y hay una duplicidad allí que estamos viendo en el directorio. ¿Usted lo unificaría? Y yo lo unificaría, tal vez hasta esa planilla que lo obligamos a llevar a las empresas. La eliminaría directamente. Tendríamos que eliminarla. Y que en la planilla normal se incluyan los menores que tengan trabajando. Porque digo, es la misma información, es el mismo control, en el mismo tiempo real, de manera que en ese sentido no asumimos ningún riesgo. Y en el organismo esto no es que yo haya llevado la idea, es un tema que está planteado, y yo diría que es un tema que vamos a... O sea, eliminaría las planillas extra y dejaría solamente la que hoy existe ya en cualquier empresa. Cuidado, no, al revés. Capaz que centralizaría lo que ya funciona y funciona muy bien en el Ministerio de Trabajo, sí, que es la planilla de trabajo del menor, de trabajo infantil, sí. en el Ministerio de Trabajo, y eventualmente eliminaría la que lleva cada empresa, porque repito, y en el INAU hay conciencia de esto, no estoy diciendo nada que no compartan los propios... o sea, que haría una sola planilla, no dos como hay ahora. Probablemente. ¿Y las demás condiciones las flexibilizaría para que el menor pueda decir, bueno, yo trabajo formalmente y no tengo que hacer cosas en negro, como se dice habitualmente? Lo que pasa es que yo creo que tampoco tenemos que pedirle a la norma jurídica, o a la ley, o al decreto, o a la resolución del directorio del INAU que regule y diga cuál es la solución en cada caso, porque eso es imposible. Pero eso lo está diciendo, hay cosas que uno puede hacer. Claro, las normas tienen que tener generalidad. Dentro del margen que la propia norma establece, el administrador y quien aplica la norma tiene que actuar con sana Usted crítica. prefiere que esté trabajando y no en la calle un menor. Pero sin naturalmente. Lo que pasa es que obviamente tenemos que cumplir con las condiciones que hacen a los derechos humanos, que hacen a la condición del menor, a las exigencias internacionales. ¿Bajaría la edad de mayoría en Uruguay, que están 18? Yo estoy dispuesto a discutir todo. Si el tema es, esto es una opinión personalísima, que la digo como ciudadano, no como presidente del INAU, pero incluso soy firmante de un proyecto de ley. Yo me opuse en su momento al plebiscito de la baja de la imputabilidad, y no porque fuera compañero político de Larrañaga, que también se opuso. Yo en eso siempre tuve la misma idea que tuvo Larrañaga y defendí esa posición. Pero sin embargo, no es contradictorio, siendo legislador, firmé un proyecto de ley constitucional que en aquel momento promovió José Carlos Cardoso, y que yo compartí, que implicaba bajar a 16 todo, yendo un poco al encuentro de del razonamiento que tú hacías. Pero eso implica modificar la Constitución, pero hay cosas que se pueden modificar por ley. Sí, está bien. Me parece que es un debate que tenemos que dar. Pero ¿a qué edad bajaría la mayoría de ustedes? Bueno, creo que en todo caso está la franja o la referencia de los 16. La mayoría o minoría de edad es una ficción jurídica. No está demostrado desde ningún punto de vista, ni científicamente, ni desde la ciencia médica, ni desde la ciencia social, que la edad correcta sea una o la otra, porque digo, 18 menos un día o 18 más un día es la misma persona. Y en estos tiempos, por supuesto, donde además estamos todos conectados y todos consumiendo información permanentemente y con acceso además a la internet y todo lo demás, evidentemente eso hace que las brechas se acorten. O sea, usted sería más partidario que la nueva mayoría de edad fuera 16 años. No lo sé, no bueno, inicialmente sí. Estoy abierto a la discusión, me parece, porque además creo que el tema no es qué opino yo, o qué opinas tú, o qué opinan los demás, me parece que es un debate que en todo caso es permanente. Pero 18 ya no aplica. Bueno, hoy a los 18 años y ya a los 16, todos sabemos que un ciudadano o un ser humano, también son ciudadanos, pero tienen la ciudadanía suspendida hasta los 18. Hasta los 18. Pero un habitante del Uruguay o de cualquier país del mundo no es igual ahora que hace 15, 20 o 50 años. Si mañana fuera 16 años la mayoría de ustedes decía, me parece más lógico esto. Por lo menos no me hace ruido, no me rechina, y naturalmente no soy legislador ahora, no lo voy a tener que votar, pero si lo fuera y tuviera que votar, capaz que votaba. Pero desde luego, primero creo que tenemos que agotar un debate que la sociedad no ha votado. El año pasado se otorgaron 110 adopciones, 110 niños pasaron a integrar familias que no eran las suyas originales, pero que los recibieron como si fueran las suyas originales. Venía de un número de 50 y hoy hay 400 con posibilidad de ser adoptados. Para adoptar a una persona en Uruguay es un proceso muy complejo, la ley de urgente consideración ahora quiere bajarlo eso, pero igual lleva un tiempo largo, por lo menos hoy, que aún no se ha modificado, hay familias que esperan cerca de 3 años para poder adoptar a un menor. Ahora, para abortar a alguien en 12 semanas queda pronto. ¿Está mal lo uno y lo otro? ¿Está mal una de las dos cosas o están bien las dos cosas? Que en 12 semanas se pueda abortar y que 3 años se tenga una familia para adoptar. A ver, no sé hasta dónde hay una relación directa entre una cosa y la otra. Podemos comparar cualquier cosa que queramos comparar. Yo preferiría analizar los dos temas por separado. Yo no voté esa ley, no solo no la voté, lo hablamos aquí en forma muy extensa, promoví el referéndum que finalmente fracasó, de un tema que más allá de lo filosófico y más allá del concepto que yo tengo de que hay vida desde la concepción,
A mí la ley no me gusta porque me parece que es muy malo el instrumento, el mecanismo, que creo que termina, a mi juicio, afectando la propia dignidad de la mujer en lugar de enaltecerla. Ese es un debate. Ahora, el otro debate es el de las adopciones. Ahí todos estamos de acuerdo en el fondo del asunto, en el objetivo. Todos estamos de acuerdo en la adopción como un mecanismo, un procedimiento que conduce a generar o regenerar un vínculo familiar y a reconocerle a ese niño o niña el derecho a vivir en una familia, que es un derecho humano. Después, en cuanto a los mecanismos, podemos diferir en cuanto a los procedimientos. Yo comparto lo que ha planteado la ley de urgente consideración. Creo que ayuda a acortar el trámite, a hacerlo más eficiente. Ahora, esto no es blanco-negro. Tampoco digo todo lo que venía haciendo el INAO está mal, o está mal lo que hace hoy. No lo digo, porque no lo creo. Entre otras cosas porque los números creo que defienden lo que el INAO ha hecho. Fíjese usted que el otro día estaba mirando números, hace 10 años se otorgaban 60 niños en adopción. Bueno, el año pasado otorgamos 110. El año anterior, el 2018, el 2017, estuvimos en 70, 80. De manera que hemos ido mejorando. Pero también está lo otro, lo de esas familias que me están llamando estos días. De los llamados que he recibido, que desde hace 15 días estoy recibiendo muchísimos llamados todo el tiempo y mensajes y los estoy contestando, una parte muy importante, por no ser la mayoría, son familias que llevan 2, 3 o hasta 4 años que están esperando. Hoy tenemos 450 familias que están vinculadas al sistema de adopciones esperando. No necesariamente todas mantienen el mismo deseo o la misma voluntad que desde el inicio. Pero ¿cuál sería para usted, más allá de la normativa, un plazo lógico para que se adopte a alguien? Y yo comparto lo que establece la LUC, o la Ley de Urgente Consideración, o el proyecto, en cuanto a establecer un 18 meses como plazo máximo, no de todo el proceso, pero sí de la parte sustantiva. Pero más allá, por eso, más allá de la ley, ¿qué es lo lógico? Que desde que alguien se presenta y dice quiero adoptar, ¿cuánto debería de pasar más allá de la ley para que tenga un niño? Eso es como la edad adoptado. De mayoría de edad. Es opinable y uno puede decir 18, 24 para usted, o 12. Íntimamente, ¿qué número le parece razonable? A mí los 18 meses me gustan, me parece bien. Porque además creo, a ver, el plazo no es bueno o malo en sí mismo. El plazo también es un desafío. Un año y medio esperando. Claro, bueno, está bien. No, pero hay determinados procesos que implican procesos de prevaloración. Un año y medio que si el bebé tenía 6 meses, ya tiene 2 años. Bueno, si está bien. tenía 2, tiene 3 y medio, o sea. Está bien, pero lo mejor es enemigo de lo bueno. Hoy estamos hablando de familias que llevan 3 o 4 años. El gobierno está planteando 18 meses para llegar a la conclusión de que esa familia es idónea para tener un si niño. usted le dice en ese mismo plazo, en 6 meses, dice que no. No, a ver, si podemos andar más rápido, estamos hablando de plazos máximos. Por eso, ¿cuál es el plazo que a usted le parece razonable? No tengo una respuesta a esa pregunta, hoy por lo menos no la tengo, porque además también en esto la casuística es amplísima, las realidades familiares son todas diferentes, los matrimonios, las parejas, ¿qué pasa cuando va una persona que quiere adoptar y no es un matrimonio? Y bueno, y naturalmente todo eso hay que analizarlo y hay que verlo y hay criterios técnicos que hay que respetar. Y el Departamento de Adopciones trabaja bien. ¿Usted tiene preferencia por familias conformadas, o sea, un matrimonio y no una persona que va sola a adoptar, o es lo mismo para usted? Yo personalmente capaz que te digo que sí, no lo voy a ocultar, pero yo no estoy allí. Sí, que prefiere un matrimonio que adoptar. Bueno, está bien, pero yo no estoy allí para imponer mi tesitura y no voy a actuar en consecuencia. En esto quiero ser muy claro. Yo voy a cumplir con la ley y además no digo que la ley esté mal. O sea, un matrimonio da más contención que una persona sola. Bueno, no necesariamente. Puede haber un matrimonio que sea pésimo y que a ese chico le vaya muy mal, y puede haber una sola persona, hombre o mujer, o de la orientación personal o sexual que sea, que resulte el mejor padre o la mejor madre para ese niño, desde luego, que quede claro. Yo en principio parto de la base de, por lo que hablábamos hoy, la referencia paterna, la referencia materna, es lo que a mí me parece mejor. Ahora, no es mejor en todos los casos, y por lo tanto hay que cumplir con la ley en cuanto a que aquella persona que tenga las condiciones morales, personales y humanas, porque es un acto de amor, es un tremendo acto de amor tomar un niño en adopción, y un acto de amor puede anidar en un matrimonio, en una mujer sola, en un hombre solo, en un homosexual, en un heterosexual, que quede claro, en eso quiero ser muy preciso. Entonces digo, lo que yo voy a garantizar es que las cosas se hagan de acuerdo a lo que la ley establece. Si pudiera se la llevaran, ¿volvería a penalizar el aborto en Uruguay? No, yo nunca fui partidario de la penalización. Yo estuve en contra de la legalización de la práctica del aborto, que es lo que en realidad me parece que esta ley hace. Yo no soy partidario de criminalizar a una mujer que aborta, porque la mujer que aborta llega a esa situación seguramente muchas veces en un acto desesperado, y yo creo que hay que... ¿Cuál sería la diferencia con lo de hoy entonces? La diferencia de lo de hoy es que hoy en realidad el aborto es delito.
Que quede claro. Después de las 12 semanas. Claro, sí, o en la medida en que no se cumpla con lo que establece la ley. Sí, que es una entrevista en el lugar donde se va a hacer. Cuando se practica por fuera sí, de los canales institucionales, se está cometiendo un delito. Pero cumpliendo con esos que quede claro que el Frente Amplio no despenalizó el aborto. Yo soy partidario de despenalizarlo. El Frente en 15 años no lo despenalizó. Sigue siendo delito ¿Pero de acuerdo qué escribiría en al una Código Penal. ley usted entonces si no lo penaliza? A ver, yo sería partidario de despenalizar, porque yo no estoy de acuerdo que una mujer vaya presa pero que aborte. Avanzaría, esa era mi idea, en mantener la práctica como una práctica ilegal, pero establecería también y revisaría también las excepciones que ya establece el Código Penal. Eventualmente le podría llegar a incorporar nuevas o podría llegar a analizar situaciones adicionales. Es un debate abierto y no es blanco-negro, no es blanco-negro. Me parece que si lo llevamos a blanco-negro lo simplificamos y caemos en aquello de que el que está de acuerdo conmigo está bien, tiene una visión moderna, tiene una visión actualizada y vanguardista, y el otro es un retrógrado, un conservador, y esos son los tipos de debates que tenemos que evitar en el Uruguay porque no son debates. Sin duda hay más temas para tratar con usted, motivo probablemente para otra entrevista, pero ya no nos queda más tiempo, así que por hoy gracias por ser parte de Quién es Quién, presidente del INAU, doctor Pablo Audala. Gracias a ustedes, ha sido un placer.